Dios bendiga a todo ese pueblo de guerra. Aleluya. Este es otro tu programa, Tiempo de la Siega. Estamos aquí, ¿verdad? En vivo y a todo color. Hoy jueves 27 de junio. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Un saludito muy especial a todas esas personas que van a empezar a conectarse, ¿verdad? Todos esos hermanos que van a empezar a conectarse. ¿Verdad, hermano? Comparta el video, comparte el link, dele share, porque hoy Dios trae un mensaje poderoso, ¿verdad? Hoy Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y ando hoy con el hermano Jorge Vázquez. Jorge, saluda a la audiencia. Amén. Dios bendiga a los amados hermanos que nos están escuchando y nos están mirando ahora por ahí, por esas redes sociales. Extiendo un saludo caluroso. Y en esta tarde pues esperamos que el Señor nos dé la gracia para hablar acerca de algunas cosas de la palabra de Dios y que ustedes sean edificados. Al igual que las personas que no conocen al Señor, les rogamos al Señor que dé una experiencia de vida en esta tarde para ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿verdad? Queremos mandarle un saludito, ¿verdad? Muy importante a todas esas damas que están allá en el retiro Yo Soy Sobreviviente. Allá está mi hermosa madre, Elizabeth Vélez, mi hermana Jocelyn Natal, está mi esposita Elian Berrío, están las hermanas, ¿verdad? Rosín, allá está Aileen, Tania, están todas las hermanas por allá, Jorge, en Puerto Rico, Sí, gozándose. Marlene, Marlene, Nani y Nani, otras más que a lo mejor yo de nombre no me acuerdo porque ajá, pero están por ahí, la hermana Tania. Ajá, son muchas, Sí, pero, muchas. ¿verdad? Le mandamos un saludo, ¿verdad? A todo el combo completo, ¿verdad? De Yo Soy Sobreviviente que están por allá. Sabemos que Dios tiene cosas grandes, ¿verdad? Con esas damas allá y sabemos que Dios se va a glorificar de una manera especial, de Amén. una manera linda, ¿verdad? Y el propósito es que las almas vengan a Cristo y las que ya estén ahí, ¿verdad? Que sean edificadas, Jorge, y que sigan creciendo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Nos gozamos de que ese evento se haya dado y sabemos que Dios va a hacer cosas ahí en algunas vidas y Dios va a impactar vidas y Dios va a bendecir, Dios va a traer liberación, a lo mejor sanidades, milagros, todas esas cosas. Yo entiendo que Dios se mueve de una manera poderosa y se ha estado orando y ayunando para que Dios se mueva de esa manera. Y yo espero en el Señor que todas esas cosas acontezcan y que muchos testimonios se levanten de ahí. Amén, eso es. Aleluya. Amén, le quiero mandar un saludito, ¿verdad? Muy especial también a nuestro hermano Joel Santiago, ¿verdad? Que no pudo estar con nosotros hoy porque está resolviendo unas cositas personales, pero él les manda un saludo también y su esposa Tania, que siempre están conectaditos por ahí. Bendiciones y abrazos, ¿verdad? De parte de ellos, a toda ¿verdad? La gente que se conecta y nos escucha. También quiero mandarle un saludito especial, Jorge, a la gente que están en las cárceles, en las correcciones. Eso es así. En esta tarde estaba hablando con ¿verdad? Una persona conocida que está ahí en la cárcel, que es un amigo mío, un hermano mío, ¿verdad? Que nos conocimos en unos trabajos y siempre estoy ahí, tú sabes, hablando con él y dándole seguimiento y apoyándolo porque son personas, ¿verdad? Que a lo mejor el mundo se olvida de ellos, ¿verdad? Sí. Pero nosotros como cristianos pues siempre tenemos que tener en mente los presos. No, que el Señor nos mandó a que tuviéramos cuidado de los presos. Eso y es así. Él mismo dice que Él le abriría las puertas de las cárceles a los presos. Eso es así. Amén. Así que todos esos presos, ¿verdad? Que nos están viendo, Cristo los ama. Cristo murió por ustedes también y quiero que sepan, ¿verdad? Que siempre hay un pueblo que está orando por ustedes y unas personas que de verdad se preocupan por ustedes. Así que saluditos, bendiciones a todos ustedes y sí, porque mucha gente dice, Dios, pero ¿cómo ellos pueden, ¿verdad? Hablarle a los presos? Porque los presos tienen celular, hermano, también. Sí, ¿no? Y nosotros tenemos aquí un evangelista que ha venido aquí al programa, que estuvo preso y en la cárcel fue que él conoció al Señor, el hermano Samuel. Ajá, eso es. Que le enviamos un saludo caluroso y esperemos que esté por ahí conectado también ya pronto, oyendo el programa. Ajá, un saludito a Samuel, ¿verdad? Samuel Correa, que es nuestro hermano. Samuel Correa, de allá de Carolina. Ajá. Un pueblecito bueno y caliente allá en Puerto Rico. Sí, caliente de sol y caliente de... Sí.
Pues sí, queremos también mandarle un saludito muy especial a esa gente del Ecuador, al hermano Solí, ¿verdad? Sus hijas, su familia, todos esos pastores de allá del Ecuador que estuvieron con nosotros cuando estuvimos por allá, una familia muy especial. El hermano Jorge también estuvo por allá con nosotros. El hermano Galo. El hermano Galo, que son hermanitos, ¿verdad? Que nos llevamos en el corazón, son gente, ¿verdad? Muy humilde, hermanos en Cristo, y queremos siempre los saludamos, ¿verdad? Y siempre le mandamos el saludito a la familia Ramírez completa, porque son muchos hermanos, son un montón, son más de 20, y yo siempre, tú sabes, de los que me acuerdo, de Junior, que fue el que nos llevaba, Wellington. de Wellington, de Carlos, que siempre que nos llevaba en la ¿cómo le llaman ellos? La jipeta, la jipeta. La jipeta. Llevaban en la jipeta. Así que le mandamos un saludito muy especial y muy caluroso a toda esa gente, y en el nombre de Jesús pronto estaremos por allá otra vez, Jorge. Amén. Estaremos por allá, ¿verdad? Llevando el evangelio. También quiero mandarle un saludo especial a nuestro hermano, el evangelista Tito González. Amén. Que estuvimos con él el martes pasado, estuvimos en una iglesia por allá gozándonos con él, ¿verdad? Y ayer por la tarde yo estuve en su casa. Ajá, y estuvimos, ¿verdad? Compartiendo con el hermano Tito, ¿verdad? Y le pido sus oraciones, hermano, también por el hermano Tito González, ¿verdad? Sí, la hermana Lisa, que ambos están pasando situaciones de salud. Su esposa Lisa también, oren por ellos, hermano, ¿verdad? Y manténgase en oración por ellos para que Dios los levante, los sane, ¿verdad? Y puedan de nuevo volver a unirse a la carrera. Amén. Y a la iglesia del hermano, ¿cómo se llama? El pastor cubano ahí en la Orange. Alexei. A los hermanos de la iglesia del pastor Alexei y de otras iglesias más que nosotros hemos ido y hemos visitado, que conocen al hermano Yamil, a Tito, a mí y a otros más. Amén. Enviamos el saludo por ahí, el abrazo fraternal para todos esos hermanos. Eso es, amén, gloria a Dios. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema, Jorge. Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de gloria. Oye, eso suena interesante. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia, ¿verdad? Para ministrar al Padre en esta hora. Sí, Señor, te damos reclamamos gracias de ti, Señor, tu bendición sobre nosotros. Gloria que aunque sabemos que tú dijiste que cada momento de nuestras vidas tú estás ahí, Señor, rogamos una vez más, Señor, para que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, Señor, llevando una palabra de poder, Señor, que llegue a los corazones, Señor, que rompa las barreras, Dios mío, que liberte al cautivo, que sane al enfermo, Señor, y que al que tiene situaciones, Dios mío, puedan tener una salida, Dios mío, en medio de las situaciones difíciles que nos propone la vida, Señor. Gracias, y ahora, Dios mío, en el nombre de Jesucristo reclamamos, Señor, que tu Espíritu Santo de Dios, Señor, nos dé la unción y la gracia y el poder, Dios mío, para ministrar tu palabra, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Amén, amén. Bueno, una de las cosas que yo le digo a la gente es que nosotros, los seres humanos, desde que somos niños, comenzamos a entender y a conocer la vida, ¿verdad? Y una de las cosas que empezamos a escuchar es que la gente se muere. Entonces, yo recuerdo que yo de niño me daba mucho miedo el asunto de la muerte, y recuerdo que aún nos metían miedo que los muertos salían y cosas así. Entonces para nosotros eso era algo bien misterioso, porque nosotros éramos niños, no entendíamos esas cosas. De hecho, yo me crié en una familia donde me metían miedo, mi hermana y mi mamá y todo. Y nosotros pues creamos una situación acerca de la muerte, a veces más negativa que lo que es, pero la mayoría de la gente saben que están en este mundo y que algún día se van a ir de este lugar. Sabemos, y todos los seres humanos entendemos, que nosotros vinimos aquí por un tiempo y luego nos vamos. Nos morimos, nuestra carne se corrompe en el sepulcro, pero nuestro espíritu y nuestra alma no tienen sentido. La gente de dónde va, aunque nosotros sí sabemos a dónde vamos, pero mucha gente no sabe. Entonces mucha gente busca maneras de ellos sentirse limpios en su conciencia y pensar que ellos están viviendo una vida agradando a Dios. Y entonces algunos de ellos, unos se van hacia un lugar, unos se van hacia la izquierda, otros se van a la derecha, otros se mantienen en el medio, en el centro, pero realmente mucha gente no sabe ni tiene idea
de cómo agradar a Dios. Entonces, la mayoría de las personas viven creyendo que yo puedo hacer cosas buenas para yo ganar el cielo. Yo recuerdo que yo escuchaba gente decir, no, esa persona tiene el cielo gano, porque esa persona es tan buena y tan buena que tiene el cielo gano. Pero cuando nosotros entramos en la Escritura y comenzamos a entender los misterios de Dios, nos damos cuenta que los hechos y los dichos de la gente a veces exageran, porque tenemos que entender que las cosas a veces no son como la gente cree. Entonces, en esta noche yo me propongo hablar algunas cositas aquí, utilizando la Escritura, para que ustedes vean más o menos cómo es el asunto de la religión. Porque la gente habla de la religión y la gente dice, no, fulano se metió a la religión. Y cuando usted se convierte al Señor y usted cambia, dicen, no, ese ahora está en la religión y ahora es diferente porque la religión esto y la religión aquello. Y de hecho hay mucha gente que sí se meten en religiones. Porque hay personas que se meten en religiones y a veces religiones que no son muy buenas. Entonces, vamos a empezar haciendo una especie de definición sobre lo que yo encontré acerca de ese término religión, ¿verdad? Entonces, que la religión esa palabra religión tiene origen en el latín. Dice que proviene de relio, religionis, que significa, entre otras cosas, acepciones prácticas, religiosas, culto, veneración, conciencia escrupulosa, escrúpulo religioso. Este vocablo está conformado por el prefijo re, que implica intensificación, más el verbo ligo, ligas, ligare, ligavi, ligatum, cuyo significado es ligar, atar, unir o sujetar. O sea, ya cuando usted ve aquí estas palabras, dice, bueno, ligar, atar, unir, sujetar, eso significa que las personas que se unen a un culto, a una religión, van a estar unidas y sujetas, ligadas o atadas a esos cultos. Y entonces vemos que los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, tienen algún tipo de religión. Son muy pocos los que son del centro, ¿no? Que no tienen nada. Porque los que más dicen que no tienen nada, a veces también la tienen, porque los ateos dicen que no tienen religión, pero el ateísmo es un tipo de creencia y lo catalogan también como un tipo de religión. Entonces los ateos también se reúnen para hablar sus cosas, ¿no? Y para intercambiar ideas y demás. Entonces, tenemos que entender que el término religión, nosotros los seres humanos hemos creado esa palabra para nosotros señalar o definir determinado tipo de reunión o de atadura o como usted lo quiera llamar. Entonces dice, se puede considerar entonces que el concepto etimológico de este término es amarre o atadura. Escuchen. O sea, que las personas se amarran o se atan a una creencia específica. La creencia en una adoración a un superhumano que controla el poder de un dios personal o varios dioses. Mire eso. O sea, también hay creencia que hay personas que tienen unos dotes que se consideran como si fueran superhumanos, ¿cierto? Entonces hay gente que se atreven a decir, no, pues yo puedo sanar, o pues yo puedo hacer este poder. Hay personas que con su mente controlan y hacen levantar objetos, como son los rosacruces. Que los rosacruces, usando supuestamente el poder mental, pueden levantar una silla sola en el aire, o pueden hacer otro tipo de cosas. Hay un lugar, creo que es en San José, California, que ellos tienen una torre que tiene una campana, es una torre muy alta, y ellos se hacen, bueno, por lo menos antes, no sé si todavía estarán haciendo ese tipo de rito, pero ellos hacían una especie de rito donde ellos se reunían ahí y entre todos se concentraban mentalmente para hacer que esas campanas sonaran. Y entonces, cosas como esa, cuando yo era jovencito, yo tendría que tener algunos 16 años, yo me interesé por los rosacruces y empecé a investigar acerca de los rosacruces y a buscar comunicarme con esa gente porque yo quería tener esos poderes. Gracias le doy a Dios que el Señor
me desvió la mente para otras cosas y me olvidé de ser José Cruz. Ajá. Porque si no, sabrá Dios qué hubiese pasado, ¿no? Entonces dice, Ajá. es un sistema particular de fe y adoración. Perseguir interés por el cual alguien que se piensa de suma importancia. O sea, cuando usted ve una persona, que esa persona es muy importante, por ejemplo, uno de los casos en los cuales cuando lo escuché me dio un poco de gracia, porque yo dije, mira, esta gente lo que han hecho, cogieron a Maradona, famoso futbolista de Argentina, hicieron una religión. Ah, sí, yo me acuerdo el de nombre eso. de Maradona, y entonces Sí. adoran a Maradona, y hacen una especie de ritos y cosas. Entonces, a mí me produjo un poco de risa ver que la gente haga una cosa como esa, porque, bueno, Maradona es un ser humano como otro cualquiera. Que era bueno en el fútbol, bueno, tenía unos dotes en el fútbol, probablemente por eso la gente hicieron una religión. Entonces dice, perseguir el interés por el cual alguien que se piensa de suma importancia. Eso también, hay personas que son reconocidas en el mundo, que han sido reconocidas, y hay personas que han hecho un tipo de religión en nombre de esa persona, ¿verdad? Entonces, en esta noche vamos a ver la Biblia. Vamos a ver la Biblia. Dice, cuando analizamos el proceder de Dios desde que el hombre cayó de su gracia, nos podemos percatar inmediatamente que Dios no le permitió al hombre hacer nada para acercarse a él y cumplir su voluntad perfecta, ¿verdad? Cuando Adán y Eva se encontraron desnudos, dice que se avergonzaron, hicieron delantales con hojas de higuera. Vamos a buscar Génesis 3:7. En Génesis 3:7 encontramos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ve? Ahora, ¿por qué ellos se hicieron delantales? Bueno, sencillamente ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Hasta ese momento nunca habían visto que estaban desnudos. Pero cuando ellos pecaron y sus ojos se abrieron a la maldad, entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Así que se avergonzaron y decidieron hacer algo. Inmediatamente quisieron cubrir ¿qué? Su desnudez, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El hombre, cuando no tiene a Dios en su vida, se siente como desnudo. Y el hombre siempre anda como escondiéndose, tapándose y cubriéndose, por causa de que espiritualmente el hombre está desnudo de Dios. Otra cosa que es inherente en el hombre es el deseo del hombre adorar algo, porque Dios hizo al hombre para que fuera un adorador de Dios. El hombre, en su vacío de Dios, con un deseo de adorar algo, comienza entonces a preguntarse muchas cosas. Entonces, en Génesis 3:21 vemos entonces lo que sucedió. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ve? Entonces aquí usted está viendo que Dios no solamente se molestó por lo que ellos habían hecho, sino que Dios ahora está mirando que ellos se habían hecho también unos delantales. ¿Y qué hizo Dios? Le preparó una ropa. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se da cuenta? O sea, el hombre vino y se cubrió con las hojas de higuera. Y Dios le dijo, no es así que tú te vas a vestir. Yo te voy a vestir. Y vino Dios y vistió al hombre como él quiso. ¿Ve? Entonces dice, aquí comienzan los sacrificios de animales. Esa es la primera vez que usted encuentra en la Biblia, en Génesis 3:21, que Dios hizo un sacrificio de un animal para cubrir la desnudez del hombre. ¿Ve? Aquí comienzan los sacrificios de animales. Existe una desnudez espiritual inherente en el hombre que desde que pecó, tal desnudez lo llevó a entender al hombre que algo se había perdido. Todos sabemos que Dios quiso vestir al hombre con su justicia en términos espirituales. ¿Ve? Cuando nosotros vemos a Dios vistiendo al hombre en el huerto del Edén, tenemos que pensar que Dios en su mente y en su sabiduría siempre quiso vestir al hombre como
con su justicia. Ujú. Fue la justicia de Dios la que alcanzó al hombre, porque en ese momento Dios pudo haber matado a Adán y Eva. Dios pudo haber disipado el huerto del Edén y pudo haber hecho otra cosa, Ujú. porque era el comienzo, el principio. Sin embargo, Dios no lo hizo así. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos, ellos mismos se hicieron delantales y cubrieron su exterior. Pero Dios al sacrificar cubrió su desnudez con la sangre del animal sacrificado. Ahora nosotros entendemos por qué entonces cuando Dios estableció el culto en el monte Sinaí, le dijo a Moisés la forma que había que sacrificar los animales, que era un rito que se había llevado desde entonces, porque cuando nosotros vemos ahora, vamos a ver ya mismo otro verso, y vamos a encontrar que sucedió algo, ¿verdad? Dice, el cual debió haber sido un cordero. Inmediatamente que el hombre se vio desnudo, se cubrió con delantales. Esto habla de la justicia del hombre, no de la justicia de Dios. ¿Vio? O sea, el hombre inmediatamente que se vio desnudo, ¿qué quiso hacer? Cubrir su pecado. Cubrir. Él quiso cubrirse. Dice la Biblia que se escondieron, tuvieron miedo. Ujú. El hombre comenzó a experimentar una serie de cosas, ¿cómo le llama? Emociones. Ujú. El hombre comenzó a experimentar una serie de emociones que probablemente no había experimentado anteriormente, porque en el huerto del Edén el hombre no tenía por qué tener miedo. De hecho, cuando Eva es tentada por el diablo, Eva habla tan sencillo con el enemigo como si fuera nada. Exacto. O sea, ella no tenía miedo, no tenía temor, no tenía nada, los atemorizaba en el huerto del Edén porque Dios estaba con ellos. Dice la Biblia que la voz de Dios se paseaba por el huerto del Edén. Ujú. Y entonces ellos eran confortados por el amor de Dios, de tal manera que ellos no tenían temores, ellos vivían en una situación tremenda. Ojalá que el mundo entero pueda aprender y experimentar lo que es vivir en la presencia de Dios, Amén. porque serían muchos los temores que hicirían de mucha gente, Ujú. serían muchas las cosas que los hombres no tendrían ya que ocuparse de ellas, porque vivirían en una armonía con el Todopoderoso. Amén. Sí. Aquí nace por primera vez una religión muerta. Cuando el hombre viene y cubre su desnudez con higuera, ahí nace la religión muerta. Ahí vemos la intención del hombre de ¿qué? De cubrir su pecado y de cubrir su maldad, cuando realmente ellos no podían hacer nada, ya ellos habían pecado, ya el pecado no salía como ellos pensaron, que cubriéndose con unas hojas de higuera todo iba a quedar bien. Ujú. Dice, entonces aquí nace la primera religión muerta, la cual acompañará al hombre mientras viva sobre la tierra. Escuche, hasta el día de hoy, todos los hombres siguen haciendo lo mismo, buscando una solución al problema que ya Dios resolvió. Ujú. Y entonces, ¿qué hacen los hombres? Los hombres comienzan a hacer cosas y a inventar cosas. ¿Para qué? Para ellos suplir la necesidad, el vacío, llenar eso que falta en su vida, que perdieron en el huerto del Edén. Dice, los dos eventos ocurridos aquí señalan el derrotero del hombre por el gesto de su vida. Pecando y buscando cubrir su pecado para no verse desnudo. No es menos cierto que la muerte de animales todavía es practicada por algunas religiones, la cual fue instituida por Dios cuando Él mismo hizo sacrificio para el hombre. En adelante veremos hombres de Dios sacrificando animales como Abel. Vamos a ver en Génesis 4, versos 3 y 5. Verso 3 al 5. Dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dice que la ofrenda de Abel agradó a Dios. Ahora mire la ofrenda de Abel, ¿cuál fue? ¿Qué trajo Abel? Trajo de los primogénitos de sus ovejas, dice lo más gordo. ¿Quién le enseñó a Abel que el sacrificio de las ovejas era agradable a Dios? ¿Quién le enseñó a Abel eso? Porque acuérdese,
Estamos viviendo en un tiempo donde no existía nada. Ellos estaban en el principio. Pero su padre Adán y su mujer Eva, luego que cayeron de la gracia de Dios, se arrepintieron. Dios le impuso su castigo y ellos vivieron una vida para Dios. Hay quien piensa que no. Pero cuando usted ve el derrotero de la vida de Adán y ve que Adán está incluido en la genealogía de Jesús, y ve que Adán dio lugar para que naciera otro hijo, que fue el que sustituyó al que mató Caín, a Abel, usted se da cuenta, eso lo podemos buscar. Vamos a ver si encuentro esos versos aquí. Dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Oiga, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Que Dios le dio un sustituto por Abel. Quiere decir que Abel sí tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a buscar en Hebreos 11:4. ¿Qué dice en Hebreos 11:4? En Hebreos 11:4, vamos a ver, vamos a buscarlo por ahí. Dice: por la fe Abel, escuche, ¿qué hizo Abel? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Yo no sé cómo usted ve esto, pero yo veo esto tan claro. O sea, este joven Abel, instruido por su padre y su madre, que aprendieron de Dios, porque Adán y Eva vieron cuando Dios sacrificó para ellos y Dios los vistió, porque Adán y Eva no eran unos niños, eran adultos. Cuando ellos pecan en el huerto del Edén, ya ellos eran adultos. Ellos no eran unos niños. Ellos vieron cuando Dios sacrificó y los vistió, y ellos aprendieron entonces que el sacrificio que agradaba a Dios era aquel sacrificio que Dios hizo y le enseñó Dios a ellos para vestirlos. Así que este muchacho aprendió con sus padres y dice que trajo una ofrenda en sacrificio. ¿De qué? De ovejas o corderos, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia luego a Jesús le llamó el Cordero de Dios? ¿Vio? O sea que ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo que el Cordero iba a ser sacrificado. Y cuando el hombre peca, Dios sacrificó el Cordero. Exacto. ¿Vio? O sea, ya estaba en la mente de Dios y en el corazón de Dios que era aquel que se iba a llamar el Cordero. Entonces dice que Abel sacrificó para Dios de sus ovejas, o sea, aprendió de Dios comunicado por su padre Adán acerca de los sacrificios de Dios que Dios había hecho. Por su parte, Caín ofreció una ofrenda de la tierra, lo cual no fue aceptado por Dios. Escuche, ¿qué hizo Caín? Aparentemente, Caín no era un muchacho muy entregado a la espiritualidad. Aquí en el Hebreos 11:4 dice que Abel tuvo testimonio de haber sido justo. Ese es el primer mártir que registra la historia. Abel, ¿verdad? Fue muerto ¿por qué? Por causa de presentar una ofrenda al Señor mejor que la de su hermano. Oiga, yo no sé, ¿a ti esto te dice algo? Claro. Yo no sé si a ti esto te dice algo, pero ¿qué tú crees? ¿Qué tú puedes añadir de esto? Cuando tú ves un hermano que va con otro hermano a ofrecer una ofrenda a Dios, y hay uno de los dos que ofreció una ofrenda y Dios se agradó de la de él y de la otra no se agradó. ¿Y qué pasó? Y el otro lo mató. Tuvo celo, tuvo envidia, porque dice la Biblia que la ofrenda de Abel, ¿verdad? Que él dio lo mejor que tenía. Y Caín, pues a lo mejor lo que me sobra de aquello, como que no le daba tanta importancia, ve, a lo que verdaderamente era el sacrificio. Entonces Abel pues podemos decir que puso su corazón, puso su fe, a lo mejor que había aprendido de sus padres, como tú dijiste ahorita, y hizo un mejor sacrificio para agradar a Dios. Exacto.
Exacto. Y su hermano Caín, pues, se mordió de envidia, le tuvo celo, ¿verdad? Podemos decir que hasta lo mató por esa envidia. Cuando nosotros vemos la historia de la Biblia, nos damos cuenta que los hombres que amaron a Dios, muchos de ellos fueron muertos por causa de su fe. ¿Vio? ¿Por qué? Porque los que estaban a su alrededor quisieron agradar a Dios de la manera que no era y no tuvieron en cuenta, ¿ve?, escudriñar y buscar en el corazón de Dios qué era lo que a Dios le agradaba. Entonces Abel parece que era ese tipo de persona que se dedicó a buscar a Dios y a inquirir en Dios y a buscar a Dios y a inquirir en Dios, y entonces Dios le trae la revelación y le enseña, ¿no? Pero Caín parece que era más llevadero, no estaba muy interesado. Probablemente cuando quiso llevar una ofrenda a Dios dijo, pues de esto que tengo aquí voy a llevar. Y cogió lo primero que tenía y lo llevó. Ahí usted está viendo que el religioso, ¿verdad?, el que practica una religión muerta y el que practica una religión genuina. ¿Vio? Amén. Hay gente que viven en una religión genuina, buscando a Dios de corazón, amando a Dios de corazón. Pero hay personas que viven en una religión vana, haciendo y tratando de agradar a Dios con su mente y con sus cosas, inventando para hacer eso, pero no van a inquirir en la mente de Dios y buscar en la mente de Dios qué es lo que verdaderamente a Dios le agrada. Pero el justo sí busca lo que a Dios le agrada. Porque Abel parece que se preocupó por hacer una buena ofrenda. Y llevó una buena ofrenda y Dios se agradó de ella. Se dice, por su parte Caín ofreció una ofrenda de la tierra, la cual no fue aceptada por Dios. Vemos aquí el intento del hombre nuevamente tratando de agradar a Dios, utilizando lo que él se inventó, una ofrenda de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le había enseñado a ellos que Dios había hecho sacrificio de animales, no de la tierra. Dios hizo sacrificio de animales, dice la Biblia. Y eso fue lo que Dios le mostró a ellos. Dice que entonces parece ser que Adán y Eva le enseñaron a su hijo que eso era lo correcto. Y entonces su hijo, que era justo, inquirió y buscó en Dios y aprendió lo que realmente se podía hacer para agradar a Dios. Entonces dice, todavía los hombres siguen creyendo que lo que ellos inventan agrada a Dios. Por eso vemos tanto engaño y situaciones en tantos lugares. Dios nunca aceptará lo que el hombre inventa, sino lo que Él establece. Escuche, usted se puede inventar un montón de cosas con la intención de agradar a Dios, pero a la larga sus esfuerzos van a ser ¿qué? En vanos. En vano. ¿Por qué? Porque Dios no recibe nada del hombre. Si buscamos en la Escritura nos vamos a dar cuenta que Dios siempre hizo Él lo que Él quería hacer. Y usaba al hombre en unas cosas, pero Él hacía, yo voy a hacer, yo soy el que voy a hacer, yo soy el que voy a hacer. La gloria es mía. Yo no quiero compartir esta gloria con nadie. Yo voy a hacer esto, ustedes van a hacer esto y esto y esto, y déjenme a mí que yo sé lo que yo voy a hacer. ¿Cierto, Yamil? Cuando los hijos de Israel estuvieron en el desierto, ¿cómo era que Dios les decía? Vayan, porque yo les voy a dar la victoria. No era que ellos iban a pelear y Dios no, ellos iban a ganar las batallas, no, Dios los mandaba, pero Dios era el que peleaba. No, y la mayoría de los pasajes dice, y Jehová peleó por ellos. Exacto. Y Jehová, o el ángel de Jehová descendió y los defendió, y Jehová los defendió. Exacto. Y lo dice en diferentes pasajes, lo estipula. Entonces, nos damos cuenta que en cada momento que Dios hizo algo en la Escritura, fue Dios quien lo hizo y se glorificó. Los cultos que los hombres han inventado son fuego extraño para Dios, pues Dios estableció la forma correcta de agradarle. Entonces dice, veamos otro ejemplo donde el hombre intentó agradar a Dios a su forma. Cuando Sara quiso adelantar la promesa, hizo que Abraham cometiera un gran error. Ahí está presente la propia justicia del hombre tratando de agradar a Dios, haciendo cosas inventadas por él. Mira lo que se inventa Sara.
le dice a Abraham, bueno, estamos un poco viejos, va más de 20 años que Dios te habló y hizo la promesa. Y todavía el hijo no llega. Acuérdense que cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años. Pero el hijo de la promesa llegó como 25 años después. ¿Vio? Y a mitad de esos 25 años, por ahí habían pasado ya como algunos, digamos, 12, no sé, 10, 12 años por ahí, cuando Abraham se llegó a la esclava. ¿Y por qué Abraham se llegó a la esclava? Porque su esposa le dice, mira, allégate a la esclava, pues yo no te puedo dar hijo. Y estamos viejos ya, y tú te vas a morir y no vas a tener un descendiente. Cuando Dios ya le había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia. ¿Vio? Y entonces Abraham escuchó a su mujer y se allegó a la esclava. ¿Y qué problema creó Abraham, verdad? Hasta el día de hoy todavía, Ismael, ¿qué sigue haciendo? Persiguiendo al hijo de la promesa. Eso es así. Entonces, hoy en día cuando usted ve el conflicto árabe-israelí, que ha estado presente siempre. Por siglos. Hace 2000 años. Y todavía los israelitas y los egipcios están en batalla y en guerra. ¿No? Y los árabes, ¿eh? Sí. ¿Quién dio libertad al pueblo sino Dios? Cuando los egipcios vinieron contra el campamento de los israelitas, nadie los podía librar. Miren, el ejército de Faraón era el ejército más poderoso que existía en ese tiempo. Era la civilización que estaba creciendo en ese lugar. Y tenían el ejército más poderoso, con carros y a caballo y todo ese tipo de cosas. Tenían lanceros, tenían arqueros, tenían de todo. Y los hijos de Israel, ¿qué tenían? Nada. Nada. Y cuando salen de Egipto, ¿qué sucedió? Cuando llegaron al Mar Rojo, que encontraron el Mar Rojo y miraron la nube de polvo atrás, dijeron, el ejército de Faraón viene hacia nosotros. No había esperanza, hermano. No había esperanza para Israel. Ellos iban a desaparecer. ¿Por qué? Porque el pueblo, el ejército de Faraón venía a matarlos. Iban a acabar con ellos. Y ellos se quejaron a Moisés. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? Que nos vienen a traer a este lugar para que muramos aquí todos. O sea, ellos estaban tan seguros de que Faraón los iba a matar. ¿Y qué pasó? Que una vez más Dios volvió otra vez y sale en defensa de los israelitas. ¿Y qué sucedió? La historia ya usted la conoce. Dice la Biblia que el mar se abrió, los hijos de Israel pasaron en seco, y cuando el ejército de Faraón vio el mar en seco, se metieron, y Dios dejó que llegaran al medio, y ahí Dios cerró las aguas del mar, y todos murieron ahogados. Y hasta el día de hoy, todavía los arqueólogos encuentran piezas de los egipcios en el fondo de ese mar. Sí. Hace poco encontraron una rueda de acero. Estaba podrida, tú sabes, pero que el acero dura, eso nunca se daña así. Y lo encontraron, dicen que tiene miles y miles de años de antigüedad. Y eso una vez confirma lo que la palabra estipula. Bueno, imagínate, de Cristo para acá son 2000 años. De Cristo hasta Moisés yo creo que son más de 1000 años. Porque de Abraham, creo que de Abraham a Cristo creo que fueron 2000 años. Casi 4000 años. Estamos hablando que son miles de años por el medio, cuando estas cosas pasaron. Se dice, en todos los casos vemos que Dios se suplió de lo que Él quiso para enseñar al hombre a que funcionara dentro de la voluntad de Dios. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo que hiciera todo conforme al modelo que se le mostró en el monte. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, yo quiero que tú hagas un tabernáculo y lo vas a hacer así, 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 así. Y vas a establecer un sacerdocio y yo te voy a decir cómo lo vas a hacer, cómo se va a vestir el sacerdote, el rito del sacerdote yo te lo voy a dar. Todo lo que yo te voy a decir a ti, todo lo que tú tienes que hacer de la manera que lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Dios no quiere nada del hombre, hermano. Dios no quiere nada humano, nada de acá abajo. Dios lo único que quiere es a nosotros y nos va a transformar. Sí, porque donde quiera que el humano, ¿verdad? Todos nosotros metemos la mano,
lo dañamos, ¿verdad? Por decirlo así. Exactamente. Entonces Dios, como Dios es perfecto, Dios en su soberanía, sabiéndolo todo, ¿verdad? Pues Dios todopoderoso, pues siempre Él conoce lo que nos conviene y lo que no nos conviene, punto. Exacto. Él conoce lo que es de verdad, lo que es puro, lo que es santo, porque proviene de Él. Pero viene de Dios, viene de Dios. Y Ujú. Dios quiere hacerlo de esa manera. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Dice, cuando Dios habló a Moisés, le dio que hiciera todas las cosas conforme al modelo que le mostró en el monte. Dios estableció estatutos, los cuales eran mandamientos para los sacerdotes, para que los sacerdotes funcionaran de acuerdo a lo establecido. ¿Ok? Así que Dios le dijo a los sacerdotes, ustedes van a entrar, ustedes se van a vestir, ustedes se van a lavar, ustedes van a sacrificar, ustedes se van a ungir con aceite y ustedes van a entrar al lugar santo y ahí ustedes van a mantener el pan fresco y van a mantener el candelabro con sus 7 lámparas encendidas y eso no se puede apagar. Tampoco se podrá apagar el fuego que va a haber en el altar de incienso. Ujú. Y al sumo sacerdote le decía, usted tiene que mantener que la sangre, cuando usted va a llevarla una vez al año, tiene que llevar la sangre al lugar santísimo y usted allí va a hacer el rito que yo le digo que haga con esa sangre. Ujú. De la manera que si usted viola lo que yo le voy a decir, usted va a morir. Exacto. El sacerdote que violara lo que Dios le decía era muerto. Sí, yo me acuerdo que los sacerdotes los amarraban y le ponían una campanita, porque como los demás no podían entrar, por Sí. si acaso caía muerto, Ujú. pues la campana hacía un ruidito y ellos jalaban la soga y lo arrastraban para afuera. Sí, porque ahí no podía entrar nadie. No podía entrar nadie. Entonces, nosotros vemos cómo Usa fue muerto Ujú. simplemente por poner una mano sobre el arca. Y tenía buenas Y intenciones. tenía buenas intenciones. Porque eso es otra cosa que hay que entender. A veces nosotros, ¿verdad? Podemos tener buenas intenciones, pero no es la voluntad de Dios. Dale por ahí. ¿Verdad? Dale por ahí, pues esa es una buena forma de... Porque tú sabes que a veces uno dice, yo creo que, ¿verdad? Esto suena bien, o este plan debemos de hacerlo porque nos va a convenir, o porque se ve todo bonito. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere que lo hagamos? Estará en la voluntad de ¿Estará Dios. en la voluntad de Dios? Estaremos violando algo que Dios estableció que no debe ser así. Exacto, porque eso me recuerda cuando Cristo, ¿verdad? Iba a morir en la cruz del Calvario y vino Pedro y le dijo, sí. Señor, pero ¿para qué tú vas para allá? ¿Sabes? No vayas para allá. Que tal cosa no te acontezca. ¿Ves? Porque aparentemente, ante los ojos de Pedro, pues él no quería que el Señor muriera, ¿verdad? Porque él sabía que iba a perder el Salvador o su amistad, tantas cosas que podemos decir. Aparentemente le convenía que el Señor no muriera, Exacto. porque él no había entendido el propósito de Dios. Entonces a veces pasan cosas en nuestras vidas que a lo mejor nosotros no nos conviene. Son pruebas, problemas, tribulaciones, pero a lo mejor Dios lo está permitiendo porque en su soberanía, en su poder, en su conocimiento eterno, Él sabe que tú tienes que pasar por ahí porque te conviene, para tu Ujú. crecimiento. Exacto. Pero nosotros no lo vemos de esa manera. Exacto. ¿Ves? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida, dejar que Dios, ¿verdad? Sea el que tome el timón de nuestro barco y que Él sea el que dirija la barca hacia nuestro destino. Eso es así. Eso es así. En el caso de Usa, la Biblia dice que David cometió una torpeza. David vino, construyó un carro nuevo para mover el arca, pero a David se le olvidó que esa arca no podía ser tocada por nadie más que por los sacerdotes. Y que los sacerdotes, para cargar esa arca y hacer lo que tenían que hacer, también tenían que hacer una serie de ritos. Tienen que estar vestidos. Eso no es como la gente se cree. O sea, Ujú. Dios tenía que hacer las cosas por ahí como Dios había dicho. Exacto. Hermano, tenga cuidado que usted no esté haciendo las cosas contrario a ¿Qué lo le que pasó a Dios los le ha hijos de dicho. Aarón? Ajá. Los hijos de Aarón le pasó lo mismo. Que Dios mandó, estipuló una regla y ellos quisieron hacerlo a su manera, ofrecieron fuego extraño. Ah, sí. ¿Y qué les pasó? Coré. Ese fue Coré, ajá. Los coreitas. Y cayeron muertos. Y Dios los mató. Y eran los hijos de Aarón. Y eran los hijos de Aarón. O sea, eran los hijos del sacerdote. Que no eran cualquier persona en el pueblo. Y usted se preguntará, ¿y por qué estas cosas sucedieron? Ujú. La Biblia dice que
Usa simplemente se movió porque el arca, los bueyes tropezaron, el carro parece que se movió, el arca parece que se iba a caer, y él iba cerca y extendió su mano para aguantar que el arca no se cayera del carro. Y la Biblia dice que fue fulminado por Dios. Expiró, dice la Biblia. Dios lo mató, lo fulminó. Wow, eso está brutal. Delante de toda la comitiva que iba ahí, en la cual iba David. Cuando David ve esto, David se angustió muchísimo. Y entonces cuando fue a consultar a Dios, entonces Dios le dejó saber: mira, tú sabes muy bien que yo establecí la forma como debía moverse el arca, y ustedes lo hicieron mal. La Biblia dice que David se angustió y sufrió, claro, por haber hecho algo que él no pudo haber hecho. David no debió haberle hecho lo que hizo. Rompió las reglas. Rompió las reglas. O sea, y por causa de que rompió las reglas, una persona murió. Exacto. Entonces, cuando Coré quiso también, como decía él ahorita, ¿por qué Coré se hizo lo que quiso hacer? Porque Coré dijo: bueno, aquí Moisés está haciendo unas cosas y nosotros no entendemos bien. Ya nosotros estamos cansados de lo mismo. Nosotros queremos cambiar lo que Moisés está haciendo. Y vamos ahora nosotros a establecer una forma nueva de hacer las cosas. ¿Y qué sucedió? Que se inventaron, vinieron allá ellos, se hicieron sacerdotes, fueron, hicieron lo que hicieron. Pero Dios no se agradó. Dice la Biblia que ellos quemaron fuego extraño. Porque el fuego que estaba encendido en el tabernáculo era un fuego que no se podía apagar. Fue un fuego que Dios mismo puso desde el cielo. Y cuando ellos hicieron lo que hicieron, encendieron sus lámparas con fuego que de ellos. Por eso Dios no los recibió, porque era cosa de hombre. ¿Entienden lo que yo le digo? Exacto. Entonces Dios no acepta cosas de hombre. Dios no acepta las cosas de los hombres. Dios acepta lo que Él ha hecho de la manera que Él lo ha hecho y Él ha estipulado en su palabra. Amén. Hay mucha gente hoy en día haciendo muchas cosas, pero hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado que usted no esté quemando fuego extraño. Porque puede ser que usted quiera hacer las cosas bien, pero a lo mejor estamos quemando fuego extraño y a lo mejor Dios no se agrada de lo que usted está haciendo. Exacto. Hay mucha gente que han cometido errores que les ha costado probablemente su salvación y en el camino se extraviaron. ¿Por qué? Porque hicieron cosas de las cuales Dios nunca se había agradado. Entonces dice, vamos a seguir aquí. Dios estableció un pacto con los israelitas para que ellos lo cumplieran, pero ellos no lo podían cumplir. Pues Dios estableció el culto de animales muertos para tener misericordia del hombre. Pues Él sabía que el hombre no podía cumplir su pacto. ¿Yo? O sea, Dios sabía que los hijos de Israel no iban a poder cumplir la ley. Dios lo sabía. Y entonces Dios estableció el culto de animales para que tener misericordia de ellos, para que cuando ellos pecaran, ¿qué hacían? Mataban el animalito y cubrían su pecado. De la misma forma que Dios cubrió a Adán y a Eva en el huerto, ahora Dios le establece el culto para que ellos, por medio de sacrificar el corderito o la ovejita que ellos llevaban, ellos entonces se rociaban con la sangre. ¿Y qué pasaba? La Biblia dice que su pecado era cubierto. No era eliminado, no era sacado de ellos. Simplemente Dios cubría el pecado y los veía entonces limpios. ¿Vio? Y entonces la muerte de ese animalito venía a representar que la muerte del pecador. ¿Vio? Y de esa manera Dios estableció el culto. Un culto que hasta el día de hoy todavía se practica en algunos lugares. Creo que en Israel todavía practican ese tipo de culto. Sí. Y lo van a establecer en el templo cuando lo construyan. Eso lo hemos estudiado. No sabemos que Israel va a construir un templo y que va a establecer nuevamente el sacrificio. Sí, ya tienen los levitas, ya tienen la vaca roja. Exacto. Ya tienen todo. Entonces dice, la Biblia dice en Hebreos 7:19 que la ley no perfecciona nada. Vamos a buscar en Hebreos 7:19 el que dice. Dice el verso 18.
7, 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué hizo Dios? Estableció la ley. Pero lo que los hombres no sabían es que Dios estableció la ley por un tiempo. ¿Ve? Lo vamos a ver ya mismo en la Biblia. Porque la ley fue establecida por un tiempo. La ley no fue establecida como algo que se iba a quedar ahí perenne, ¿no? Y algo que no iba a pasar. Era por un tiempo que Dios estableció la ley. Se dice que la ley no perfeccionó nada y que el propósito de la ley era activar el pecado, ya que antes de la ley había pecado en el mundo, pero no habiendo ley entonces reinaba la muerte. Dice la Biblia en Romanos, y eso usted lo habrá leído muchas veces. Dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. ¿Por qué los que no pecaron a la manera de la transgresión? Porque un niño nace y nace pecador. Pero el niño no ha pecado todavía, pero ya nace pecador, lleva el germen del pecado adentro. ¿Yo? Entonces, la muerte está reinando desde que Adán pecó hasta Moisés. ¿Por qué la muerte está reinando? Bueno, porque todo el mundo vivía pecando y nadie tenía conciencia de pecado. Nadie, pues todo el mundo pecaba y pecaba y pecaba, pero como no había una ley que dijera, mira, esto es malo. Exacto. Mira, no haga esto. Mira, eso es lo que dice Pablo. ¿Sí? Pablo lo enseña. Pablo dice capítulo 7 de Romanos. Ajá, Pablo lo enseña, que él dice que él supo lo que era el pecado por la ley. Por la ley. Por la ley. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley lo que hizo fue activar en nosotros el pecado, porque antes, cuando no había ley, pues tú pecabas, pero el pecado estaba ahí, pero tú no lo sabías. Pero cuando llegó la ley, entonces dice la Biblia, el pecado se activó y entonces morí. ¿Yo? Entonces vino muerte al ser humano. La ley lo que trajo fue muerte para el ser humano, porque el ser humano nunca pudo cumplir la ley. ¿Ve? Y eso lo vamos a ver después. Por ahora, lo que quiero enfatizar es que todo este tipo de religión que se establece en el Antiguo Testamento era con un propósito. Dios tenía un propósito. No era algo que se iba a quedar permanente. Pero ¿qué ha sucedido hoy en día? Que la gente se ha quedado ¿qué? En el Antiguo Testamento, viviendo, ¿cómo? Haciendo obras, porque la ley era eso. Vamos a seguir leyendo. Dice, cuando aparece la ley, es que los hombres comienzan a tener conciencia de pecado. Tiempo de buscar solución a un problema muy complejo como ser condenado por haber pecado sin tener ninguna esperanza de salvarse. Dios estableció los sacrificios de animales para tener misericordia del hombre. Así la muerte del hombre es sustituida por la del animal. Y la sangre del animal, aunque solo cubría la desnudez espiritual del hombre, vino a ser un pago por el pecado del hombre. Este tipo de práctica entonces viene a convertirse en la religión que ha sido practicada por el pueblo de Dios hasta hoy. O sea, el pueblo de Israel hasta hoy, todavía ellos siguen en las mismas prácticas de la ley. Ellos le llaman la Torá. Y entonces ellos viven en esas prácticas. Cuando estudiamos los 3 grupos de judíos que existen 3 grupos de judíos en el mundo, quizás 4 ya a lo mejor, pero por lo menos donde yo leí dice que hay como 3 grupos de judíos y cada uno de ellos piensa de manera distinta. Entonces, ellos creen todavía en la Torá, ellos creen en la palabra que fue escrita en la ley, y en muchos de ellos me imagino que algún tipo de sacrificio hacen, ¿verdad? Como guardar el sábado, que es ley, como circuncidarse, que es ley, como hacer cualquier tipo de obra que ellos hacen, vestirse de la manera que se visten, hacer muchas cosas. Sí. Ellos hacen muchas cosas, todo obras de la ley. Y así viven ellos hasta el día de hoy. Entonces, hay mucha gente que probablemente no viven como viven los judíos, pero acuérdese de una cosa, cuando Dios establece la ley es para todos los seres humanos, no solamente para los judíos, ¿cierto, Yami? La ley es para todos los seres humanos. Y entonces, hoy en día, la ley está juzgando a los hombres y a los pecadores. Todo pecador que peca, ¿qué sucede? Él sabe que hizo mal, sabe que pecó, ¿ve? Pero no tiene una solución al problema del pecado. No encuentran una solución al problema del pecado porque no buscan a Dios. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad?
Entonces, mirando más allá de esto, veremos que Dios no se complacía con esos sacrificios, pues vinieron a ser vanos por la práctica irreverente en que se convirtió. ¿Qué pasó? Esta gente vinieron y empezaron a sacrificar animales. Entonces venían y pecaban. ¿Y qué hacían? Mataban animales, y mataban animales, y mataban animales. ¿Y qué pasó? Que Dios entonces le habla a través del profeta Isaías. Vamos a buscar Isaías, capítulo 1. Léelo ahí, amén. Capítulo 1 del verso 11 hasta el verso 15. Isaías 1:11. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese lo que Dios le está diciendo aquí a los hijos de Israel a través del profeta Isaías. ¿Qué le está diciendo Dios a través del profeta Isaías? Estoy cansado de ver lo que ustedes están haciendo. Porque ustedes me traen a mí ofrenda, ustedes me traen sacrificio, ustedes hacen todas estas cosas, pero el corazón de ustedes se ha engrosado. El corazón de ustedes está duro, está como la piedra. Ustedes no tienen un arrepentimiento en su corazón. ¿Ve? Dice: ¿quién demanda esto de estas manos cuando venís presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Usted sabe lo que significa hollar los atrios? Pisotear los atrios. O sea, ellos venían allí, traían las ofrendas, hacían lo que hacían. Pero Dios dice: ustedes lo que hacen es pisoteando los atrios. Ustedes no están haciendo nada bueno delante de mí. Dice, progreso. No hay un progreso. Dice: no me traigan más ninguna ofrenda, dijo el Señor. El incienso ya me abomina. Eso es tipología de que de nada a ti te vale ir a la iglesia toda la semana, ofrendar, dar diezmo, y llegas a tu casa y le das 2 bofetas a tu esposa. O llegas a tu trabajo y te roba los materiales. O te pasas haciendo negocios ilícitos en la calle y haciendo trampas, o mintiendo, o envidiando a tu hermano, o con celos, con iras, con contienda. Pues entonces cuando vas a la iglesia a adorar o a llevar una ofrenda, Dios no te la recibe. ¿Acaso cuando Cristo le decía a los discípulos, enseñándole de la ofrenda, le dijo: si cuando vayas a llevar tu ofrenda al altar, deja allí tu ofrenda, vete, reconcíliate con tu hermano, y entonces me traes la ofrenda? Entonces ¿Por qué? La presenta. ¿Por qué? Porque para Dios lo importante es que tú hagas las cosas bien delante de Él. Exactamente. Que era lo que el profeta Isaías estaba diciendo. Amá, ¿de qué le importa a Dios que tú le traigas un diezmo? Pues claro. ¿Qué le importa a Dios que tú le traigas una ofrenda? De miles, de millones. Mira, hermano. Y Dios, por dentro estás podrido. Dios es dueño de todo lo que existe. Exacto. Si tú tienes algo es porque Dios te lo ha permitido tener en tus manos. Pero todo lo que existe es de Dios. El hombre no puede comprar a Dios con nada, ni con obras. Usted no puede comprar a Dios con obras.
Usted tiene que humillarse delante de Dios. Sí, como y religiones reconocer. muertas. Claro. Siempre viene, cuando viene la famosa Semana Santa, Todo el mundo. vemos todo el mundo, vemos religiones muertas, como tú dijiste ahorita. No, que voy a caminar de rodillas de aquí a Boston para que Dios me salve. Una milla. Voy a caminar una milla y tú ves gente que son inconversas, que no tienen a Cristo en su corazón. En Puerto Rico yo lo vi por muchos años haciendo caminatas, que si para los niños pobres, que si para los niños enfermos, y que si para Dios, esto y lo otro. Y aparentemente pues se ve bien, es algo bonito. Pero a Dios le está agradando eso. ¿De qué te vale caminar 4 millas, 10 millas y sigues estando, tu corazón sigue siendo duro? No ablanda tu corazón. No miras al huérfano, como dice Isaías. Desamparaste la viuda. Tus manos están llenas de sangre. ¿Ves? Porque eran unos asesinos. Exactamente. Entonces, después que hacían sus barbaridades en la calle, después iban el domingo a la iglesia a liberar conciencia, como dice uno. Con una ovejita. Pues eso no es lo que quiere Dios. Exacto. Dios quiere que de la misma manera como tú te comportas en la iglesia y te comportas, ¿verdad?, de frente de los otros hermanos, pues vayas afuera y hagas lo mismo. Que seas una sola pieza delante de Dios, porque es que Dios está en todo lugar. El salmista decía, si voy al cielo, allí tú estás. Si vuelo como las águilas y me escondo en lo profundo de los cielos, allí tú estás. Si voy a lo profundo del mar, allí tú estás. ¿De dónde me esconderé yo de tu presencia? Amén. Porque es que Dios está en todo lugar, hermano. Eso es así. Entonces yo tengo que comportarme sabiendo en todo lugar que Dios siempre me está mirando. Así es. Entonces, nosotros no podemos estar en esa. O sea, Dios quiere que tú tengas un corazón arreglado con Él. Aunque los versos que siguen de ahí, el verso 16 y el 17 que leyó Yamil, esos versos hablan de eso. Pero miren lo que dice el 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo. El convocar a la asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿De qué está hablando, hermano? Hay religiones que guardan el sábado y no fallan. Y hay religiones que guardan el domingo y no fallan. Hay gente que se han hecho ayunos larguísimos. Hay personas, miren, en la India hay lugares donde usted va, hay monjes que renunciaron a una vida en sociedad y viven aislados en unos lugares. Porque ellos dicen que estar en esos lugares, ellos se sienten santificados en su mente y que su mente está liberada de todo. Mentira, hermano, el pecado lo carga el hombre dentro de él. El pecado es inherente dentro del hombre y el hombre puede hacer todo lo que quiera por apartarse y hacer lo que sea, hermano. Sin la sangre de Cristo el hombre no va para ningún lado. Eso es amén. La religión se volvió vana y sin sentido. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo despreció. Dijo, no, yo no quiero eso. Sin embargo, la Biblia dice que hubo hombres en la Escritura que hicieron un altar y sacrificaron a Jehová. Y dice la Biblia que fue olor grato a Jehová. ¿Cierto, Yami, que lo dice? Cuando Noé sacrificó después del diluvio, ¿qué dice la Biblia? Dice que percibió Dios olor grato. Sí, porque eran gente de bien. Eran gente de bien, eran gente arrepentida, gente con corazón arrepentido temerosos y amando a de Dios. Temerosos de Dios. Cuando Abraham sacrificaba, Dios recibía, ¿sabes? Y así. Pero cuando hablamos aquí de los hijos de Israel, cuando Dios le está hablando aquí a los hijos de Israel, ya esa gente estaban bien perdidos. Ya se habían alejado de las cosas que Dios les había establecido. Entonces la mayoría de las religiones son sin vida espiritual y dirigidas a personas inescrupulosas que utilizan ciertos poderes de persuasión para someter a los seguidores a su antojo y voluntad. La mayoría de las religiones que se han formado en el mundo, ¿ve? Que desde el tiempo, ya le expliqué cómo es que el hombre empieza a crear religiones. ¿Con la intención de qué? Del hombre justificarse por su pecado y de tratar de agradar a Dios con su propia fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Que hay unos inescrupulosos que a veces tienen algún tipo de persuasión, tienen un demonio de persuasión que persuaden a la gente a que la gente lo siga. Y ahí es que se forman las famosas religiones. Cuando usted estudia las famosas religiones como los testigos de Jehová, vaya y busque los mormones, vaya y busque los adventistas,
vaya y busque otras religiones y usted se va a dar cuenta que hubo alguno de ellos que de alguna manera algún ángel le habló, ¿cierto? Ujú. O tuvieron una visión Una revelación. o una revelación. Oye, ¿usted se acuerda de este señor que se llamaba Marilyn Manson, Ajá. que creó una religión en los años 60? Sí, el rockero. Sí, creó una religión en los años 60 y tuvo seguidores. Ese hombre tuvo seguidores. ¿Y qué hizo? Convirtió un grupo de los que tenían asesinos, porque entonces se dieron a matar gente. ¿Usted está viendo? Entonces, usted no me diga a mí que esa persona no tuvo de alguna manera algún tipo de contacto con los espíritus. Ujú. Pero los espíritus que contactó no eran los espíritus correctos, eran espíritus del mal. Ujú. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron a cometer barbaridades, que lo llevaron a vivir toda su vida en una cárcel. Y murió hace unos meses atrás. Y así, hermano, hay mucha gente que están haciendo cosas. Y déjeme decirle una cosa, hay algunos que el poder de persuasión es tan grande que usted los ve, que llevan a la gente a cometer barbaridades. Ujú. Los otros días estaba viendo yo a uno, que la gente estaban caminando detrás de él como si fueran ovejas en 4 patas. Hermano, es un poder diabólico de persuasión que lleva a la gente a caer en esos estados. Vi otro que hacía que la gente salieran fuera del templo y se fueran a comer hierba. Ujú. Yo no sé si tú viste eso. Sí. Otras cosas que yo he visto, hermano, que son barbaridades. Entonces, ¿cómo es posible? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que personas sensatas, algunas veces personas educadas, caigan en tal barbaridad? Porque simplemente hay un espíritu de persuasión. La mayoría de las religiones son demonios que llevan a la gente a ese tipo de rito. Ujú. La mayoría de las veces ritos equivocados que no tienen nada que ver con la verdadera presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, conociendo y entendiendo lo que la religión vana hace en la vida de los seres humanos, podríamos entonces preguntarnos, ¿quién podrá ser salvo? ¿Cierto? Ujú. Porque la mayoría de los hombres afuera dicen, adiós, espérenme, ven acá, y si yo no sé cuál es el camino. Mira, hay gente que dice, no, porque mira, yo he estado con los católicos, yo he estado con los testigos de Jehová, yo he estado con los adventistas, yo he estado en las iglesias cristianas, yo he estado aquí, yo he estado allá. Bueno, que yo no he practicado. Y yo no sé cuál es el camino. Ujú. ¿Cierto? Yo no sé si tú has conocido casos. Yo he conocido casos de gente así. Sí. Y usted le habla y ellos dicen, es que yo no entiendo. Yo no entiendo eso, yo no sé. ¿Y qué sucede? Dice, ¿cómo podemos tener la seguridad de que estamos en el camino correcto y en la religión correcta? ¿Cierto? Ujú. Es una pregunta que está en la mente de la mayoría de los seres humanos. Gente que no ha conocido al Señor, tienen esa pregunta en su mente. ¿Y cuál es el camino correcto? ¿Y cómo yo puedo llegar a Dios? Y entonces la gente hace lo que mejor puede. Ujú. Entonces dicen, no, porque después que yo haga el bien y no mire a quién, todo está bien. ¿Ya? Como dice alguno, no, todas las religiones llevan a Dios. Ujú. ¿Has oído eso? No, si todas las religiones no llevan a Dios. No, si haz bien y no mires a quién. Y no te preocupes que después que tú seas bueno aquí en la tierra, tú tienes el cielo gano. Touch. Entonces, la gente vive en eso. Y yo en este día te quiero decir una cosa. Nadie puede saber la ciencia cierta si el corazón del hombre no es inclinado a hacer el bien. Aunque Noé no tuvo una Biblia. ¿Verdad que Noé no tuvo una Biblia? No. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ujú. Ah, ¿y cómo Noé lo logró? Y tú me vas a aprender cómo Noé lo logró. ¿Cómo? Pues dice la Biblia, y miró Dios a Noé. Y dice, y encontró gracia en Noé. Ujú. O sea, que Dios iba a destruir, vamos a buscar eso en el capítulo 6 de Génesis. Dios va a destruir la tierra. Dios va a destruir la tierra. Miren el panorama. Dice,
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho. 6:5. Génesis 6:5. Era mucho en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que mal. Mal, 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 hermano. ¿Te parece a una sociedad que tú conoces? A Puerto Rico, ¿tú conoces una sociedad como esa? Hermanos puertorriqueños, los que están oyendo, personas que están oyendo allá, ¿usted conoce una sociedad como esa? De continuo mal, mal y mal. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y mira lo que dijo Dios: y raeré de sobre, el verso 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Miren miren el lugar donde llega Dios. O sea, ¿qué culpa tiene un caballo? ¿Tú nunca has pensado en eso? Que Dios iba a destruir las bestias. ¿Eso así? ¿Qué culpa tiene un caballo, hermano? De lo que el hombre hace. ¿Qué culpa tiene una vaca o qué culpa tiene un cordero de lo que Dios hombre hace? Sin embargo, aquí dice la Biblia que Dios quiso raer, destruir por completo la creación que él había hecho. Dios dijo: voy a destruir toda la creación que he hecho. Pero mire lo que pasó. El verso 8. Qué casualidad que está en el número 8. ¿Verdad? ¿De qué habla el número 8, Yamil? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El número 8 en la Biblia, en la numerología de la Biblia, el número 8, ¿sabes lo que habla? Del comienzo, un nuevo comienzo. Comienzo. Sí. Y qué casualidad que el verso 8 es el que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Casualidad, hermano? No, no es casualidad. Dios tiene todo en su lugar. Dios tiene todo en su lugar. Y dice, ¿qué miró Dios y qué vio Dios en Noé? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios dijo: voy a destruir el hombre, voy a destruir la bestia, los peces, las aves, todo lo que se arrastra, lo voy a destruir. Y de momento mira y ve a este hombre. Y Dios dice: yo no puedo destruir este hombre. ¿Viste, Yamin? Todavía hay alguien bueno aquí. Él dijo: yo no voy a destruir a este hombre. Yo encuentro algo en ese hombre que me agrada. Yo no voy a destruir a Noé. Dijo Dios: estas son las generaciones de Noé. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahí está la cuestión, hermano. Ahí está la respuesta. Ahí está la contestación a la pregunta de muchos seres humanos. Noé no tenía una Biblia. Noé no tenía nada. Noé no tenía un sacerdote que lo enseñó. Noé no tenía un ministro que lo enseñó. Noé no tenía nada. Pero la Biblia dice que había algo en Noé. Allá en los recónditos, bien adentro en su corazón. Noé tenía amor por Dios. Noé probablemente había visto los cielos. Había observado la naturaleza. Noé sabía que había un Dios grande. Que probablemente había escuchado de sus padres. Que había un Dios grande en los cielos y un Dios que amaba al hombre. Y dice la Biblia que Noé vivió en una vida de arrepentimiento. Dice que era ¿qué? Varón justo, perfecto en sus generaciones. Escuchen, la generación de Noé era una generación perversa, pero allí había un hombre que era conforme al corazón de Dios. Allí había un hombre que era conforme a los designios de Dios. Allí había un hombre que amaba a Dios por encima de toda la perversión y toda la violencia que había en la generación de Noé. Ese hombrecito se llamaba Noé. Y Dios decidió salvarlo. Y le dijo: Noé, prepara un arca y métete tú y tu familia, porque yo voy a exterminar la tierra. Tráete un par de cada animal. Vio que ya Dios dijo: no, ya yo no voy a destruir los animales, voy entonces a preservar. Y entonces Dios preservó los animales. Dice la Biblia que echó un par de animales en el arca. De cada animal Dios echó un par. Y entonces eso es la verdadera religión. El hombre puede establecer una buena relación con Dios.
No importa donde usted esté. Ahí en tu cuarto donde tú estás oyendo el programa. Si tú no tienes una relación con Dios ahora, como Noé, haz como Noé. Mira a Dios, humilla tu corazón. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Sácame, Señor. Sácame de este atolladero en que yo vivo. Sácame del fango, Señor. Sácame de esta generación perversa y mala, Señor. Ayúdame a ser como tú quieres que seamos. Alabado sea Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia dice que Dios se agradó de Noé y entonces no tuvo que destruir a Noé y a su familia y los preservó. Porque mire lo que dice Romanos 1:19. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el verso 19 dice, porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto. Escuche. Lo que de Dios se conoce, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escuche usted. Usted que me dice a mí, yo no sé dónde está Dios, yo no sé si Dios existe, yo no sé qué hacer, tantas religiones, estoy harto de oír por aquí y por allá. Hablan de Dios, pero yo no veo lo que quiero ver. Pero aquí la Biblia dice que las cosas hechas dan testimonio de Dios. ¿Vio? Las cosas hechas, cuando usted mira el cielo, cuando usted mira las estrellas, cuando usted mira el sol, la naturaleza, el mar, todas las cosas que Dios creó, todo le está gritando a usted al oído. Hay un Dios, hay un Dios. Los mismos indígenas, para los tiempos de los indígenas, los taínos y todo este tipo de gente, ¿verdad? Que se criaban en la selva, en los montes. Ellos tenían, ¿verdad? Su creencia. Ellos le ponían el dios del sol, el dios de la lluvia, porque ellos sabían que aunque no tenían el conocimiento, ¿verdad? Como nosotros hoy en día lo tenemos, pero ellos sabían y sentían dentro de ellos que había una potencia más grande por encima de ellos, que estaba en algún lugar allá arriba, que siempre los estaba mirando. Por eso tú puedes ver en algunas películas, hacen algo cercano a lo que se vivió en aquellos tiempos. Y sacrificaban hombres, sacrificaban animales, por buscar de agradar a ese Dios no conocido. A ese Dios no conocido, como le dijo Pablo. Eso es así. Igual que los griegos, que tenían muchos dioses. Como en esa historia de Pablo, que el hombre siempre ha sabido que hay una potencia, hay un poder más allá que nos está observando y que nosotros conocemos, que se llama Dios. Eso es así. Entonces, más adelante vamos a ver entonces. Dice, la creación habla de su creador, pero los corazones se hicieron necios, profesando ser sabios. Aquí podemos ver el efecto de haber comido del árbol del conocimiento antes de comer del árbol de la vida. ¿Tú sabes que Dios le puso los dos árboles en el huerto? Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. Dios no quería que el hombre comiera del árbol del bien y del mal, y se lo prohibió. Y dijo, no coman de ese árbol. Dios hubiese querido que el hombre comiera del árbol de la vida. ¿Usted cree que Dios no conoce el mal? Dígame la verdad, ¿usted cree que Dios no conoce el mal? Dios conoce el mal. Claro que lo conoce. Claro, si la Biblia dice que Él creó las dos cosas. Dios conoce el mal. Pero el mal a Él no le afecta. Claro que no. Entonces,
¿Qué pasó con el hombre? Que el hombre comió del árbol que no debió comer. Probablemente si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, luego hubiese conocido lo que era el mal, lo que era el bien, lo que era el mal, y el hombre no se hubiese afectado. Por eso Dios le prohibió al hombre comer de ese árbol. Lo hizo al revés. Y entonces el hombre vino y lo hizo ¿qué? Al revés. Y entonces ¿qué pasó? Que cuando el hombre come de ese árbol, desobedeció a Dios y murió. Y ahora el hombre sigue comiendo todavía ¿de qué? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, y cada día es más que más mal y más mal y más mal. Le dice, en Moisés Dios estableció el culto de la ley por algún tiempo, así los hombres no entendieron que vendría algo distinto de parte de Dios después de la ley. Gálatas 3:19, vamos a ver qué era lo que vendría después de la ley. Estamos a tiempo, Yamil. Sí. Miren lo que dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces el mismo apóstol añade, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, el problema del hombre es que ha querido vivir por su propia justicia. Pero ya Dios estableció entonces algo. ¿Qué estableció Dios? Que la ley habría de venir, pero vendría una simiente, que esa simiente sería la que pondría la promesa a funcionar, y esa simiente sería la que iba a ser sacrificada para que por una sola muerte de un solo hombre nosotros pudiéramos entonces obtener la salvación. Dice, porque ignorando la justicia de Dios procuraron establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Yo? Entonces, ¿qué hicieron los hombres? ¿Y qué están haciendo los hombres hasta hoy? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Y qué han hecho? No se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo? No, porque yo soy una persona, yo hago buenas obras, y a mí me gusta darle chavo a los deambulantes, y a mí me gusta atender a la gente que tiene necesidades, y a mí me gusta ir a los hospitales y ver los enfermos, a mí me gusta cooperar con las causas. ¿Y qué hace la gente? Porque yo sé que eso algún día yo voy a tener el cielo. Hermano, nada más lejos de la verdad. Usted no puede ganar el cielo con las obras. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Vio? O sea que en la ley de Moisés estaba escrito que si usted podía hacer esas cosas, usted iba a vivir por ellas, pero alguno de ellos lo pudo hacer. Yamil. Ninguno. Ahora dice, pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¿Me estás oyendo? La Biblia dice que por fe tú no dices en tu corazón, oh, yo podré subir al cielo. Oh, yo quiero subir al cielo. Y yo voy a subir al cielo de esta manera. Yo voy a hacer esto, y yo voy a ser bueno, y yo voy a hacer así, y yo voy a ayudar a los deambulantes, y yo voy a llevar la ofrenda, y yo voy a llevar el diezmo, y yo voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, porque yo sé que haciendo esas cosas, Dios me va a reconocer. No, y la gente, siempre que muere alguien, lo mandan para el cielo a todo el mundo. Eso es así. Ay, Dios lo tenga en su gloria. Y era un borrachón, ¿verdad? Que andaba, y no solamente un borrachón, sino una persona que murió sin Cristo. Ya. ¿Murió sin Cristo? Sí, una persona que muere sin Cristo. Ahí donde lo estábamos leyendo en Gálatas lo dice. Que dice más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, todo para bajo que pecado. La promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea que esa fe que nos fue dada es para que nosotros pudiéramos escapar del ayo que era por la ley. ¿Entiendes? Esa esclavitud que nos tenía bajo el pecado, Cristo vino y la rompió. Entonces, la gente piensa que haciendo esas cosas van a heredar el reino de los cielos. Pero hermano, amigo que tú me escuchas, antes de que eso ocurra en tu vida, antes de que tú hagas obras, tiene que haber algo en tu vida, tiene que ocurrir algo en tu vida. Mira lo que dice Romanos 3,
verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mire, ¿sabe lo que hizo Dios? Abraham vivía en una tierra donde era tan idólatra que había muchos dioses y creían en muchos dioses y la gente ahí, y de ahí, de Ur de los Caldeos, Dios llamó a Abraham y lo sacó de ahí. Y Abraham, Dios le dijo a Abraham, vete, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios le dio promesas a Abraham. Y le dijo a Abraham que hiciera las cosas que él hizo. Y Abraham obedeció a Dios. Y la Biblia dice que su fe, por haber obedecido a Dios, le fue contada ¿por qué? Por justicia. Exacto. Entonces, no está diciendo que por las obras que Abraham hizo fue justificado, sino porque Abraham le creyó a Dios y fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera, y haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, Abraham fue justificado, ¿vio? Y vino a ser llamado ¿qué? Padre de la fe, ¿vio? Entonces, Abraham no fue justificado porque sacrificó un corderito ni por ninguna de las cosas que Abraham hizo, sino porque él le creyó a Dios. Lo mismo pasó con los otros siervos de Dios, los profetas, y todos los que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos fueron gente que agradaron a Dios, no por lo que ellos eran ni por lo que ellos hicieron, sino porque agradaron a Dios por la fe. No, inclusive cuando Dios establece el pacto de la circuncisión con Abraham, dice el apóstol Pablo que a él se le contó como justo antes de la circuncisión. Exacto. O sea que para Dios la circuncisión no importaba, sino que lo que importó fue que su creencia, su fe en Dios fue lo que le contó como justicia, que no fue su obra haciendo la circuncisión. Y después entonces Dios le dio, ok, circuncídate ahora. Exacto. ¿No? O sea que la circuncisión vino como después. Las obras vienen después. Usted primero tiene que conocer al Señor, y después que usted conoce al Señor, el Señor te va a decir lo que tienes que hacer. Y entonces cuando tú empiezas a hacer lo que Dios te dice que haga, y cumples con ese tipo de obediencia, entonces ¿qué va a pasar? Que la fe que tú tienes en el Señor te va a ser contada por justicia. Entonces la justicia de Dios te va a arropar. Se dice, entonces toda religión que motive al hombre a hacer obras para ganar el cielo está incurriendo en un gran error, pues no se puede comprar la salvación con obras. Tenga eso claro en su vida. Ninguna obra que usted haga puede llevarlo usted al cielo. ¿Ok? Usted tiene que primero arrepentirse, pedirle a Dios que transforme su vida, hacerlo usted una nueva criatura. Y entonces después que usted viene al Señor, después que usted conoce al Señor y después que usted ha trabajado, entonces usted empieza a trabajar para Dios. Entonces usted empieza a hacer la obra que Dios quiere que usted haga. Pero ¿de qué le vale al hombre hacer cosas para Dios si todavía no ha tenido un contacto con Dios, no ha tenido un nuevo nacimiento, no ha tenido una experiencia con Dios? Y hay gente que hacen cosas y que ni siquiera saben lo que están haciendo. No, muchos de ellos son ambivalentes en la fe. Muchos de ellos no tienen una fe sólida. ¿Ves? Por eso es que vemos que mucha gente empiezan a caminar en los caminos de Dios, están varios años y hacen mucha obra para Dios. Trabajan en la obra, predican, hacen muchas cosas y se apartan. Y después tú dices, adiós, ¿pero y qué pasó? Se apartó. ¿Por qué se apartó? Porque su fe nunca fue grande en Dios, como la tuvo Abraham, como la tuvo los héroes de la fe. Nunca tocaron a Dios. Entonces, mira lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. Usted sabe lo que está diciendo el Señor. O sea que toda justicia del hombre, hermano, Dios la mira como suciedad. El hombre no se puede justificar delante de Dios. No hay manera que usted se justifique delante de Dios. No importa la religión que usted practique. Si usted no ha tenido un contacto con Dios, usted está perdido y en tinieblas. En esta noche, yo le digo a esa gente que están escuchando,
Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. ¿Ok? Los trapos de inmundicia, y usted sabe lo que es eso. Eran aquellas cosas que las mujeres usaban cuando tenían menstruación. Y caímos todos nosotros como hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Escuche, si usted no busca a Dios, si usted no trata de que Dios haga algo en su vida, si usted no invoca el nombre del Señor para que el Señor le visite, si usted no contacta a Dios, si usted no tiene una vida con Dios, ¿qué va a pasar con usted? Que Dios lo va a dejar para que usted se marchite con el poder de sus maldades. ¿Ok? ¿Y qué va a suceder? A la larga usted va a morir y nunca en la vida usted pudo haber sido justificado de su pecado y morirá en su pecado. Y la Biblia dice que será condenado por su pecado, habiendo un sacrificio que Dios hizo. El hombre no tiene esperanza en lo que él puede hacer. Solo Dios lo puede justificar. Dios estableció en el Calvario la única forma de agradarlo y encontrar salvación. Colosenses 1:26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién ha sido manifestado? A los santos del Señor, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? De que algún día podamos llegar a la gloria. Cristo. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro lugar. Es Cristo. Amén. La única esperanza que tiene el hombre. Usted tiene que conectarse con Cristo. Usted tiene que llamar a Cristo para que Cristo venga a su vida y Cristo lo salve. Usted tiene que llamar al Señor todas las noches. Hínquese en su casa. No sea tan soberbio. Pídale a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo soy un pecador. Ten misericordia de mí. Visítame, Señor. Y usted sabe qué va a hacer Dios. Dios te va a visitar. Dios te va a traer y te va a enseñar el camino. ¿No sabes el camino? ¿Quién fue que le preguntó al Señor? Dijo, Señor, no sabemos el camino. ¿Verdad? Le dijo, no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Verdad? Entonces, en esta noche yo te digo, tú no sabes cuál es el camino. No sabes a la izquierda, no sabes hacia la derecha, no sabes por el centro. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Jesucristo es el camino. Hermano, no hay salvación fuera de Él. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, hombre. Y en esta noche, a través de este programa, le estamos diciendo a los amigos que nos ven, que todavía no han hecho una decisión por Cristo, no espere tarde. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe cuándo van a venir a buscar tu alma. Puede ser esta noche, puede ser en la madrugada, puede ser en la noche, puede ser a la mitad del día, puede ser en la tarde. Tú no lo sabes. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, vas a morir en tu pecado y nunca vas a ver a Dios. Dice aquí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Escuche, estamos anunciando a Cristo en esta tarde. Amén. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces Dios estableció solamente por la fe podemos ser justificados y no por lo que los hombres podamos hacer. Filipenses 3:9, el apóstol Pablo dijo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Ahí está.
Por la fe aguardamos la esperanza de justicia. ¿Vio? Y el Espíritu Santo de Dios va a venir a tu vida para ayudarte a que tú creas en la palabra de Dios y que tú puedas ser anclado y enraizado en la palabra de Dios, cimentado en las cosas espirituales para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dios, que es por la fe. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Querido hermano, querido amigo, hay una sola forma en que nosotros podemos tener victoria en esta vida. ¿Y es cómo? Viviendo en el Espíritu. Pidiéndole a Cristo que entre en nuestras vidas. Y la Biblia dice que Cristo va a pedirle al Padre que envíe sobre ti su Espíritu, para que el Espíritu Santo te ayude a vivir una vida como en el Espíritu. Amén. Venciendo la carne por medio de la fe. Y la Biblia dice que la justicia de Dios, para que la justicia de la ley se cumpla en ti. ¿Ves? Entonces tú vas a poder cumplir la ley, lo que ningún hombre pudo lograr. Ningún hombre pudo lograr cumplir la ley. Pero ahora los santos de Dios, los hijos de Dios, la Biblia dice que somos llamados hijos de Dios. A nadie jamás en el Antiguo Testamento Dios le llamó hijo. Pero a nosotros la Biblia dice que nos llamó hijos. No solamente nos llamó hijos, Jesucristo nos llamó sus hermanos. Amén. Eso, amén. Y que Dios es nuestro Padre. Escuche los beneficios que usted tiene cuando usted viene y se humilla delante del Señor y le dice, Señor, yo quiero ser hijo de Dios. Amén. Yo quiero ser hermano tuyo. Humíllate delante de Dios en esta tarde. La verdadera religión aparece en Santiago 1. Vamos a ver eso en Santiago. ¿Cuánto nos queda, Yamil? ¿Mucho más? ¿O ya estamos ahí? Ya estamos terminando. Ok, vamos a terminar con esto. Santiago 1, del 21 al 27. Dice, léelo, Yamil, del 21 al 27. Santiago 1. Santiago 1, del 21 al 27. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Alabado sea Dios. Mira lo que está hablando el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Quién es que puede salvar tu alma? Es la palabra de Dios, cuando cae la semilla de la palabra dentro de ti. La Biblia dice que la palabra de Dios es la semilla que se siembra en los corazones de los hombres. ¿Ve? Es una palabra que no es tuya. Es que Dios la saca de él y te la pone en el corazón y la implanta en tu corazón. ¿Ve? Entonces dice, pero tú tienes que ser ¿qué? Hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor. Porque si eres solamente un oidor, ¿qué va a pasar? Te vas a estar engañando. Tienes que ser un hacedor. Porque tú oyes la palabra y la palabra se tiene que hacer vida en ti. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo natural su rostro
¿Ve? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Cuando usted busca la palabra de Dios y usted no fija en la palabra para ponerla por obra, la palabra se le olvida. Y usted nunca va a poder entenderla. Pero cuando usted mira atentamente la palabra con deseo de que Dios haga algo en su vida y usted está buscando a Dios de corazón, la palabra toma significado para su vida y esa palabra le va a llevar a usted a tener ¿qué? Una verdadera religión. Por eso él dice aquí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Ve? Entonces dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué? Guardarse ¿qué? Sin mancha del mundo. O sea que hay unas obras que sí usted puede hacer. Pero el Señor te dice, guárdate sin mancha del mundo. Y si tú vienes a Cristo, Cristo va a hacer que la ley se cumpla en tu vida. Y la justicia de Dios va a vestirte. Entonces no tendrás más que vivir tapándote con las hojas de higuera. Dios hará en ti una obra perfecta y verdadera y te cubrirá. Y mira lo que dice el último verso que voy a tocar, 2 Corintios 5. Solamente para leerlo, para que vean lo que dice Pablo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto mismo gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué dice el apóstol? Que nosotros estamos clamando a Dios y que para que seamos no solamente vestidos, sino revestidos, o sea, vestidos y vestidos y vestidos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Alabado sea Dios. Y esperamos que esta palabra haya llegado a los corazones de alguna gente y que pronto tengamos noticia y que alguno escuchó la palabra y entendió algo acerca de lo que son las religiones del mundo y lo que las religiones dan. Pero Cristo, cuando usted viene a Él, es la verdadera religión. Amén. Dios le bendiga. Amén. Eso estuvo poderoso, ¿verdad? Queremos mandarle un saludito muy especial. Por ahí está Lisa Pérez González. Tito está por ahí también, Tito González, dice Dios te bendiga. Waleska Ramos está por ahí, dice Dios me los bendiga, Dios te bendiga, Waleska. Así que esperamos que, ¿verdad?, que se haya gozado, ¿verdad?, que haya apuntado estos versículos, ¿verdad?, para que usted siga estudiando en su casa, hermano. Esto no es cuestión de escuchar y ya, es cuestión de que usted apunte los versículos y siga estudiando en su casa y siga buscando y pidiéndole al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le siga dando más y más y usted pueda seguir creciendo. Amén. Así que si hay una persona, ¿verdad?, que no tiene a Cristo en su corazón y usted desea reconciliarse, usted nos puede mandar un mensaje de texto al 321-219-9541. Ahí está en la pantalla de su celular o de su televisor, 321-219-9541. O también nos puede mandar un mensaje al email a tiempodelaciega@gmail.com. tiempodelaciega@gmail.com. Hemos recibido, ¿verdad?, varios personas que nos han escrito. Nos reservamos los nombres porque, ¿verdad?, no nos gusta decir los nombres, pero muchas personas han escrito para oración, muchas personas nos escriben para hacernos preguntas y siempre estamos ahí, ¿verdad?, para contestar con mucha humildad y siempre dando contestaciones por la palabra del Señor. Amén. Tenemos nuestro canal de YouTube, Tiempo de la Ciega, ¿verdad? Usted puede ponerlo ahí, /Tiempo de la Ciega, para que pueda ver otros videos, ¿verdad?, que hemos hecho hasta ahora para la gloria del Señor. Y en esta noche, ¿verdad?, quedamos más que bendecidos, quedamos, ¿verdad?, satisfechos con esta palabrita. El Señor ha hablado, así que si usted se ha gozado, dele un like, dele share,
Recuerde compartir el video, hermano, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es otro tu programa de Tiempo de la Ciega y hasta la próxima en otro tu programa Tiempo de la Ciega. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hasta la próxima.